Mi suegro está paralizado de cintura para abajo. ¿Y ahora qué? La toalla se había caído al suelo del baño y mis ojos se toparon con el enorme miembro de mi suegro. No importa. Termina de lavarme, dijo. Y allí estaba yo, lavando el cuerpo del hombre que me había despreciado toda la vida, el que en cada celebración familiar me humillaba por venir de una familia pobre. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Hacía apenas 6 meses yo era invisible en esta casa. Desde aquel día, la relación entre mi suegro y yo cambió por completo. Y al final de ese cambio, me esperaba una verdad que jamás habría podido imaginar. La mañana de Nochebuena siempre era igual. Yo era la primera en despertarme en la cocina de mis suegros. A las 5 de la madrugada, cuando el cielo aún estaba oscuro, me lavaba la cara con agua helada que me entumecía los dedos. Me ponía el delantal y me plantaba frente a los fogones. El chisporroteo del aceite en la sartén era la señal de que la casa comenzaba a despertar. Mi cuñada mayor, Isabel, y la segunda, Laura, bajaban sobre las 8 de la mañana, maquilladas, con ropa impecable y sin ninguna prisa. Para entonces, yo ya llevaba 2 horas impregnada del olor a fritura. Era lo que se esperaba de mí. Soy la esposa del hijo menor, la que viene de una familia sin dinero. Elena, fría unas croquetas más, me dijo Isabel con voz amable, pero bajo esa amabilidad había una distancia extraña, como si se dirigiera a una empleada y no a su cuñada. Asentí y respondí. Claro, Isabel. Laura, la segunda, era diferente. Ni siquiera era amable. Simplemente ordenaba. Los calamares, hazlos más crujientes. A papá no le gustan blandos. ¿Y puedes apartar un poco ese trasero? No dejas pasar. Entendido, respondí sin replicar. Mantenía la boca cerrada y las manos ocupadas. Daba la vuelta a la comida. La ponía en platos. Cogía más masa y la echaba en la sartén. Como una máquina. Era la única forma de que mi mente estuviera en paz. A las 9 de la mañana, mi suegro, Javier, finalmente apareció en el salón. 78 años, un hombre corpulento de más de 1,70 m, con el pelo cano peinado impecablemente hacia atrás y vestido con un elegante jersey de cachemir gris que le sentaba como un guante. A primera vista, podría parecer un abuelo afable, pero yo sabía lo afilada que podía volverse su mirada y hacia quién la dirigía. ¿Están todos aquí?, preguntó con su voz grave y profunda. Toda la casa se tensó. Sí, papá, respondieron al unísono el hijo mayor y el segundo. Mi marido, Mateo, el tercero, estaba a su lado, siempre pendiente de la reacción de su padre. Yo observaba la escena desde el umbral de la cocina. Buen trabajo un año más, Isabel, Laura, dijo mi suegro, dirigiéndose únicamente a sus 2 nueras. A mí, me trataba como si no estuviera allí. O peor, como si, aún estando, no existiera. Una mujer invisible. Ese era mi lugar. Llegó el momento del brindis. Isabel y Laura chocaron sus copas con él primero. Mi suegro asintió, aceptando sus buenos deseos. Luego llegó mi turno. Me acerqué con la copa en alto. «Feliz Navidad, suegro», dije. Mi voz no tembló, sonó firme. Pero la respuesta de mi suegro fue la misma de siempre. De una familia de pobres, ¿qué se puede esperar? Una sola frase afilada como un cuchillo. No bajé la cabeza. Simplemente terminé el brindis. Me di la vuelta lentamente y volví a la cocina, asegurándome de que nadie viera la expresión de mi cara, fingiendo que no me había derrumbado. Me paré frente al fregadero. Abrí el grifo de agua fría. Mientras me lavaba las manos, respiré hondo. Sentía un peso enorme en el pecho, pero no lloré. Llorar era un lujo. Mostrar debilidad era algo que no podía permitirme. Cuando terminaron las fiestas, volví a mi trabajo en el centro de rehabilitación.
un pequeño centro especializado en un barrio de Madrid. Allí trabajaba yo, como fisioterapeuta y gestora de casos, planificando y documentando el tratamiento de los pacientes y hablando con sus familias. Al abrir la puerta del centro, el familiar olor a desinfectante me inundó. Pero no me disgustaba, al contrario, me reconfortaba. Aquí no era invisible. Aquí era necesaria. Elena, has vuelto. Me saludó una de las enfermeras. Le sonreí y asentí. ¿Qué tenemos para hoy? Por la mañana, 2 pacientes de ictus y por la tarde, uno con lesión medular. De acuerdo. Guardé mi bolso en la taquilla y me puse la bata blanca. Me miré al espejo. Mi rostro reflejaba serenidad. La herida de la mañana de Nochebuena parecía haber desaparecido, pero yo sabía que no había desaparecido, solo se había acumulado. Al final del día, de camino a casa, subí al Parque del Retiro. Me encantaba ese lugar, especialmente la zona del estanque, donde el viento agitaba la superficie del agua como si fueran olas. Me senté en un banco y saqué el móvil. Abrí la galería. Estaba llena de videos de mis pacientes volviendo a caminar, gente que al principio dependía de andadores y que finalmente lograba dar pasos por sí misma. Ver esos videos me daba fuerzas. Algún día, mi suegro también lo entenderá. Susurré para mí. El viento sopló con fuerza y cerré los ojos. En ese momento sonó el teléfono. Era mi marido, Mateo. Cariño, ¿dónde estás? Preguntó. En el retiro. ¿Por qué? Es papá. Su voz temblaba. Supe al instante que algo iba mal. Mi corazón empezó a latir deprisa. ¿Qué ha pasado? Un accidente. De coche. Al otro lado del teléfono, la respiración de Mateo era agitada. Me levanté del banco de un salto, sintiendo que las piernas me fallaban, pero me mantuve firme. ¿En qué hospital estáis? En La Paz. En urgencias. Voy para allá. Colgué y eché a correr. Mientras bajaba las cuestas del parque, mi corazón retumbaba en mi pecho. Mi suegro. Herido. El hombre que tanto me había despreciado. Pero, extrañamente, no sentía odio. Lo que sentía era una profunda preocupación. De camino al hospital, solo podía pensar en él. ¿Estará vivo? ¿Estará muy grave? ¿Podré ayudar en algo? Esa noche, el pasillo del hospital era gélido. Mi sombra se alargaba bajo la luz fluorescente. Me quedé de pie frente a la cristalera de la UCI observando. Mi suegro, tumbado en la cama, con tubos conectados por todo el cuerpo y el pitido rítmico del monitor de electrocardiograma. De repente, mi mirada se fijó en un objeto. Un viejo reloj de bolsillo sobre la mesita de noche. Era un reloj de cuerda que mi suegro siempre llevaba consigo. Un reloj tan antiguo que parecía oler a metal oxidado. Por alguna razón, no podía apartar los ojos de él. La tapa estaba ligeramente abierta, y dentro parecía haber algo escrito, unas letras borrosas, como si estuvieran escritas a lápiz. Me incliné, pero no pude leerlo. Aún así, sentí que era algo importante. Elena. Mi marido me llamó por detrás. Me di la vuelta. Vámonos a casa. Mañana volvemos. No. Prefiero quedarme aquí. ¿Por qué? Alguien tiene que estar a su lado. Volví a mirar a través del cristal. El rostro de mi suegro estaba pálido. Estaba vivo, pero parecía estar muy lejos. Sentí un nudo en el estómago. Esa noche la pasé en una silla del pasillo del hospital. Entre cabezada y cabezada no dejaba de pensar. Algún día, mi suegro lo entenderá. Entenderá por qué he vivido así, que la pobreza no es una vergüenza y que toda persona merece respeto. Pero, ¿llegaría ese día? Mi suegro despertó 2 días después del accidente. Al abrir los ojos, miró fijamente al techo y luego giró lentamente la cabeza hacia mí. Yo estaba sentada en una silla junto a su cama.
Me había quedado dormida un instante después de vigilarlo toda la noche. «¿Eres tú?», dijo con voz ronca. Me sobresalté y me incorporé. «Sí, suegro». «¿Está consciente?». «Agua». Rápidamente, llené un vaso de agua y le puse una pajita, acercándosela a los labios. Bebió unos sorbos y luego apartó la cabeza. Eso fue todo. Ni un gracias, ni un lo siento. Como si fuera mi obligación, entró el médico responsable, el doctor Serrano, un especialista en medicina de rehabilitación al que yo conocía por trabajar en el mismo campo. Mirando el historial, dijo con calma: «Paciente Javier, ha recuperado la conciencia, pero no tiene sensibilidad en la parte inferior del cuerpo, ¿verdad?». Mi suegro no respondió, se limitó a mirar al techo. El médico levantó la sábana y le pinchó la pierna con un alfiler. «¿Siente esto?». Silencio. «¿Y aquí?». Más silencio. El doctor Serrano volvió a taparlo y mirándolo directamente dijo: «Es una lesión medular. Diagnóstico de paraplegia. Es posible que le resulte difícil volver a caminar». En ese instante, el rostro de mi suegro se endureció. «¿Qué ha dicho?». «Pero no significa que no haya ninguna esperanza. Depende de la rehabilitación». «Rehabilitación». La voz de mi suegro temblaba. No sabía si era de ira o de miedo. Probablemente de ambas. Nunca le había visto así, él, que siempre había sido tan fuerte y autoritario, derrumbándose de esa manera. «¿Quiere decir que no volveré a ponerme de pie?». El doctor negó con la cabeza. «¿En su estado actual?». «Así es. Pero si sigue un tratamiento de rehabilitación constante, existe la posibilidad de que vuelva a caminar». Mi suegro cerró los ojos y apretó los puños. Sobre la sábana sus manos temblaban. Al verlo sentí algo extraño. No era compasión ni lástima. Simplemente me dolió. Esa tarde hubo una reunión familiar en una sala del hospital. Nos sentamos alrededor de una mesa cuadrada. El hijo mayor y su esposa, el segundo y la suya, y mi marido Mateo y yo. El ambiente era tenso. La esposa del mayor, Isabel, rompió el silencio. «Cuidar de papá en casa va a ser imposible. Creo que lo mejor sería buscar un centro especializado». Laura, la segunda, la apoyó de inmediato. «Estoy de acuerdo. Hay que mirar residencias». «¿Cómo vamos a cuidarlo en casa?». «Todos trabajamos». Isabel era subdirectora de una guardería y Laura trabajaba en una inmobiliaria. Era cierto que estaban ocupadas, pero sus palabras escondían otro significado. No querían cargar con él. Miré sus caras. En sus ojos había más evasión que preocupación. Me mordí el labio. Y, habiendo tomado una decisión, dije en voz alta: «Yo me haré cargo de él». Todas las miradas se clavaron en mí. «¿Qué?», preguntó Laura. La miré fijamente. «Yo cuidaré de mi suegro y me encargaré de su rehabilitación. Soy fisioterapeuta. Puedo hacerlo». «Elena, ¿tú sabes lo difícil que es eso?», dijo Isabel con expresión preocupada. Pero yo no vacilé. «Lo sé. No es fácil. Pero puedo conseguirlo». «¿Por qué?», preguntó Laura bruscamente, con los ojos llenos de sospecha. «¿Por qué tú? ¿Por qué te ofreces?». Hice una pausa. «¿Por qué?». Ni yo misma lo sabía con certeza. Mi suegro me había despreciado toda la vida, me había humillado en cada fiesta familiar y había menospreciado a mi familia. ¿Por qué quería cuidar de él? En el centro, había visto innumerables pacientes abandonados por sus familias. Cuidadores que al principio venían todos los días, luego una vez a la semana, luego una vez al mes, hasta que no volvía nadie. Nunca podría olvidar la mirada de esas personas. Una mirada de estar vivos, pero muertos por dentro. «Porque es mi suegro», respondí. Eso era todo. Porque es mi suegro, porque es mi familia.
No necesitaba más razones. La sala quedó en silencio. Isabel carraspeó. Mateo me apretó la mano con fuerza. Y Laura sonrió de lado. Una sonrisa que me pareció siniestra. Bueno, si es lo que quieres, adelante. Pero luego no te quejes de lo duro que es. Asentí, por supuesto. Al terminar la reunión, salí al pasillo. Miré por la ventana. La noche ya era profunda. Vi mi reflejo en el cristal. Parecía agotada, con ojeras y los labios secos. Pero, extrañamente, mi expresión era decidida, como la de alguien que ha tomado una resolución. Una pequeña llama, ardía dentro de mí. Al final del pasillo, Laura hablaba por teléfono. La observé desde lejos. Tenía unos papeles desplegados. Parecían una póliza de seguro. Una extraña sonrisa se dibujaba en su rostro. Hay que estar preparado para estas cosas, dijo. Y sus palabras llegaron hasta mí como un susurro helado. Sentí un escalofrío. Tuve un mal presentimiento, pero lo aparté. No puede ser. Somos una familia. Volví a la habitación. Mi suegro seguía mirando al techo. El viejo reloj de cuerda seguía en la mesita. Su tapa estaba entreabierta, y volví a ver las letras borrosas en su interior. Me acerqué, pero seguían siendo ilegibles. Aún así, me intrigaban. ¿Qué pondría ahí? ¿Por qué escribir algo dentro de un reloj? Me senté en silencio junto a la cama y le dije en voz baja: Suegro, yo le ayudaré a volver a ponerse de pie. No respondió, pero vi un ligero temblor en sus párpados. Me había oído. Y para mí, eso fue suficiente. El viento nocturno entraba por la ventana, moviendo las cortinas. Cerré los ojos. Sabía que empezaba una larga batalla, pero no tenía miedo. O sí lo tenía, pero era algo que debía hacer. Recordé las palabras que siempre decía a mis pacientes. Volver a caminar con dos piernas no es tanto un asunto de músculos como de recuperar la memoria de la voluntad. Ahora, me tocaba demostrárselo a mi suegro. Se fijó la fecha del alta. Una semana después, mi suegro terminaría el tratamiento de fase aguda y volvería a casa. Durante esa semana, adapté la casa. Instalé barras de seguridad en el baño, eliminé el umbral de la puerta de su dormitorio y cambié la disposición de los muebles del salón para que la silla de ruedas pudiera moverse sin problemas. Mi marido Mateo me preguntó: Cariño, ¿estás segura de que puedes con esto? Dejé el taladro y lo miré, con la frente perlada de sudor. Estoy segura. Puedo hacerlo. Si se pone muy difícil, dímelo. Te ayudaré. Lo sé, pero yo sabía que, aunque fuera difícil, no diría nada. Era el camino que yo había elegido. El día del alta, el vestíbulo del hospital estaba lleno de gente. Salí empujando la silla de ruedas. Mi suegro iba sentado, con la espalda encorvada y el rostro pálido. No quedaba ni rastro de su antigua imponencia. Sentí un nudo en la garganta. Suegro, nos vamos a casa. No respondió. Solo asintió. Empujé la silla hacia el aparcamiento. Mateo abrió la puerta del coche y ayudé a mi suegro a subir. Su cuerpo pesaba mucho. Sin fuerza en las piernas, todo el peso recaía en el torso. Un quejido se me escapó, pero apreté los dientes y aguanté. Lo senté en el asiento, le abroché el cinturón y plegué la silla para guardarla en el maletero. Al llegar a casa y abrir la puerta, mi suegro se detuvo un instante. Era su hogar, pero ahora debía de parecerle un lugar extraño. Entrar en silla de ruedas a la casa por la que siempre había caminado. Suegro, vamos adentro. Empujé la silla, cruzamos el salón y llegamos a su dormitorio. La cama ya estaba preparada. Lo ayudé a pasar a la cama, le acomodé la almohada y lo tapé con la manta. ¿Está cómodo? Giró la cabeza y miró por la ventana, sin decir nada.
En ese momento comprendí que estaba sumido en la desesperación. Al día siguiente comenzó la rehabilitación. A las 9 de la mañana, lo desperté. Suegro, levántese. Es hora de hacer ejercicio. Abrió los ojos y, al verme, frunció el ceño. No quiero. Suegro, la rehabilitación tiene que ser diaria. Si no, los músculos se debilitan. He dicho que no quiero, alzó la voz, lleno de ira. Pero no me eché atrás. Suegro, tiene que levantarse. Le quité la manta y le cogí del brazo. Él se soltó bruscamente. No me toques. Volví a cogerlo, esta vez con más firmeza. Nuestros ojos se encontraron. Le dije, articulando cada palabra, suegro, no me voy a rendir, no hasta que vuelva a caminar. La mirada de mi suegro vaciló. La ira se desvaneció, dejando paso al miedo. Pude leerlo en sus ojos. Tenía miedo. Miedo de no volver a caminar, de pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. No podré caminar. El médico lo dijo. Y ya voy a cumplir 80 años, dijo con voz temblorosa. Dijo que no podría caminar, pero también dijo que había una posibilidad, que dependía de la rehabilitación. ¿De qué sirve la rehabilitación si tengo la columna destrozada? La columna está dañada, pero los músculos siguen vivos. Los músculos aún recuerdan cómo caminar. Intenté levantarlo, solo para sentarlo en el borde de la cama, sujetando su torso. Tardé 10 minutos. Estaba empapada en sudor. Se lo demostraré. Volverá a caminar. A partir de ese día, luché con mi suegro a diario. Levantarlo de la cama, mantenerlo sentado, hacer ejercicios de fuerza con el torso, todo era una batalla. Él se negaba y yo lo animaba. Pero para él, debía de ser una tortura. Pasó un mes. Mi suegro ya podía sentarse solo en la cama. Al principio necesitaba mi ayuda, pero ahora podía hacerlo por sí mismo. Había ganado fuerza en el torso. Y por fin llegó el momento de traer el andador, una estructura metálica plateada. Se lo puse delante. Él lo miró con desprecio. ¿Y qué se supone que haga con esto? Practicar para ponerse de pie. ¿De pie? Si no siento las piernas. Aunque no tenga sensibilidad, los músculos están ahí. Hay que despertarlos de nuevo. Lo levanté de la silla de ruedas, pasé sus brazos sobre mis hombros y le rodeé la cintura. Lentamente, lo puse en pie. Todo su peso cayó sobre mí. Me tambaleé, pero aguanté. Agárrese al andador. Con manos temblorosas, se sujetó. Le sujeté la cintura con firmeza. Ahora intente pasar el peso a sus piernas. No puedo. No siento nada. No pasa nada. Yo lo sujeto. No se va a caer. Respiró hondo e intentó desplazar su peso, pero sus piernas flaquearon. Sin sensibilidad, no podía mantener el equilibrio. Cayó. Lo sujeté rápidamente, amortiguando el golpe con mi cuerpo. Mi espalda chocó contra el suelo. Dolió, pero él no se hizo daño. ¿Está bien, suegro? En mis brazos jadeaba con el rostro pálido. Basta. Déjalo. No. Vamos a intentarlo de nuevo. Te he dicho que lo dejes. Una vez más. Lo levanté de nuevo. Con todas mis fuerzas. Él se resistió. Pero no me detuve. Lo coloqué otra vez frente al andador. Agárrese. Se sujetó al andador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Vamos, otra vez. Se cayó de nuevo. Y una tercera, una cuarta, una quinta vez. Se caía una y otra vez. Y yo siempre lo sujetaba. Mis brazos estaban llenos de moratones y mi espalda crujía, pero no paré. Basta ya. Te digo que lo dejes. Es imposible. Gritó, con la voz cargada de desesperación. Me dejé caer al suelo, sin aliento.
con el sudor corriéndome por la espalda. Suegro. Levanté la vista hacia él. Por hoy es suficiente. Pero mañana seguiremos. Y pasado mañana. Y al día siguiente. Hasta que pueda mantenerse en pie. Me miró con una expresión compleja, una mezcla de ira, gratitud y culpa. Esa noche, dormí con parches para el dolor. Al día siguiente, y al siguiente, fue lo mismo. Él se caía, y yo lo sujetaba. Caer, levantarse, volver a caer, una repetición sin fin, pero algo estaba cambiando. El tiempo que aguantaba de pie era cada vez más largo. De 2 segundos a 3, de 3 a 5. 2 semanas después, aguantó 10 segundos. De pie, agarrado al andador. Sus piernas temblaban, pero no se derrumbó. Yo le sujetaba la cintura, con el corazón desbocado. Increíble, suegro. No respondió, pero sus labios temblaban ligeramente. Estaba emocionado, y al 11º segundo se cayó. Lo sujeté de nuevo, esta vez con más pericia. Lo senté en la silla de ruedas y le sequé el sudor con una toalla. Gracias, dijo en voz tan baja que apenas se oyó. Pero lo oí. Mi suegro, ese hombre testarudo y patriarcal, me había dado las gracias. Sentí un nudo en la garganta. De nada, suegro. A partir de ese día, su actitud empezó a cambiar. Se resistía menos durante el entrenamiento. Cuando lo despertaba por la mañana, se levantaba sin protestar, y a veces, muy de vez en cuando, me miraba como si quisiera decir algo, pero parecía que no se atrevía. Un día vino de visita su nieta Sofía. Con 7 años, correteaba por la casa, llenándola de alegría. Mi suegro, desde su silla de ruedas, la observaba, y por primera vez, su expresión se suavizó. Sofía, ven aquí. La niña corrió hacia él. Abuelo, ¿cómo estás? Bien. El abuelo está haciendo ejercicio ahora. ¿Ejercicio? Sí. Para volver a caminar. ¿De verdad? Entonces, cuando te cures, ¿vamos al retiro? Claro, asintió mi suegro. Te lo prometo. El abuelo caminará con sus 2 piernas para ir contigo. Sofía le ofreció su dedo meñique. Prometido. Mi suegro entrelazó su dedo con el de ella. Al ver la escena, se me llenaron los ojos de lágrimas. Esa noche, mi suegro me llamó. Elena. Entré en su habitación. Estaba sentado en la cama, jugueteando con el viejo reloj de cuerda. Dígame, suegro. He sido muy cruel contigo, ¿verdad? Sus palabras me tomaron por sorpresa. Me quedé en silencio. Lo siento. Debí habértelo dicho mucho antes. No se preocupe, suegro. No. No es que no me preocupe. Te desprecié por venir de una familia pobre. Estuve equivocado, dijo con voz temblorosa. Gracias. Por no abandonar a alguien como yo y por traerme hasta aquí. Bajé la cabeza. A punto de llorar. Suegro, solo hice lo que tenía que hacer. No era tu obligación. Tú eres especial. Miró por la ventana. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas. ¿Crees que podré volver a caminar? Sí. Por supuesto que caminará. Yo le ayudaré a levantarse. La rehabilitación fue mucho más dura de lo que había imaginado. No se trataba solo del andador. Tenía que encargarme de toda su vida diaria. La comida, el baño, vestirlo, e incluso lavarlo. El baño era lo más difícil. Al principio se negó en rotundo. No. ¿Cómo voy a pedirle algo así a mi nuera? Suegro. Soy una profesional. He hecho esto cientos de veces en el centro. ¿Aún así? No. Pero al final, cedió. Llevaba una semana sin ducharse y la incomodidad era evidente. Preparé el baño, coloqué una silla de ducha y una alfombrilla antideslizante. Suegro, vamos. Lo pasé de la silla de ruedas a la de ducha usando toda mi fuerza. Se sentó con expresión incómoda.
Lo siento. No se preocupe, es mi trabajo. Empecé a lavarle la espalda con una toalla mojada en agua tibia. Él cerró los ojos pareciendo un poco más relajado. Le lavé el pelo, la cara y, con cuidado, los brazos y las piernas. Con la parte inferior de su cuerpo, que no tenía sensibilidad, debía tener especial cuidado para evitar heridas o úlceras por presión. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras me inclinaba para lavarle las piernas, la toalla que tenía en la mano se me resbaló. Al caer, arrastró la toalla que cubría sus partes íntimas. ¡Ay! Me giré de inmediato, pero ya lo había visto. El enorme miembro de mi suegro había quedado a la vista. Mi cara ardió. Lo siento mucho. Rápidamente, recogí la toalla y volví a cubrirlo. Mi corazón latía a 1000 por hora. Él también parecía avergonzado, su cara se había puesto roja. Incluso sin estar erecto, es de ese tamaño. Pensé. Perdona, dijo él. No, ha sido culpa mía, no he tenido cuidado. Hubo un silencio incómodo. De repente pensé que tenía que romper esa tensión. Si no, todo sería aún más incómodo en el futuro. Me armé de valor y dije, sonriendo, suegro, parece que sus piernas seguirán el ejemplo de su hombría y se pondrán de pie pronto. Mi suegro me miró y soltó una pequeña risa. Esta no era mía. A mí también se me escapó la risa, y él se rió a carcajadas. El sonido de nuestras risas llenó el baño, y la incomodidad desapareció. Volví a coger la toalla y dije, era una broma. Sigo lavando. Sí, gracias. Desde ese día nuestra relación se volvió mucho más cómoda. Él se mostraba más relajado conmigo. Me decía si algo le molestaba e incluso hacía alguna broma de vez en cuando. Yo también me sentía más a gusto. Era como si, por fin, fuéramos una verdadera familia. El entrenamiento diario continuaba. Practicar con el andador, aguantar en las barras paralelas, ejercicios de torso. Documenté todo el proceso con fotos y videos. Mi cuaderno estaba lleno de anotaciones diarias sobre su estado. Hoy ha aguantado 15 segundos. Vaya, sí, 5 segundos más que ayer. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Eran pequeños avances, pero eran la esperanza. Sin embargo, no todos los días eran buenos. A veces no aguantaba nada, se caía enseguida y se enfadaba. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Tranquilo, suegro. Hay días peores. Si lo hago todos los días, ¿por qué no mejoro? Lo senté en la silla y le di agua. Está mejorando. Poco a poco. La rehabilitación es una maratón, no un sprint. Bebió el agua y bajó la cabeza, frustrado. Me dolió verlo así. Suegro. Tengo que contarle algo. En el centro, traté a un señor mayor que también tenía una lesión medular. Al principio no podía ni ponerse de pie. Pero un año después, caminaba con un bastón. Me miró. ¿Un año? Sí. Fue un proceso largo, pero nunca se rindió. Mejoraba un poquito cada día. Yo también podré. Sí, sin duda. Abrí mi cuaderno y le mostré sus registros. Mire. El primer día no aguantaba ni 2 segundos. Ahora aguanta más de 10. Está mejorando, es evidente. Miró el cuaderno y asintió lentamente. Pasaron 3 meses. Mi suegro ya aguantaba más de 30 segundos en las barras paralelas. Y, finalmente, dio un paso. Agarrado al andador, mientras yo le sujetaba la cintura, levantó una pierna con todas sus fuerzas. Un solo paso, de apenas 10 centímetros. Pero fue un milagro. ¡Lo ha conseguido!, grité. Él jadeaba, cubierto de sudor, pero sonreía. He caminado, Elena. He caminado. Sí, ha caminado. Lo abracé con fuerza, y él me dio unas palmaditas en la espalda. Nos quedamos así un buen rato. Esa tarde, mi cuñada Laura volvió a aparecer. Sacó unos papeles de su bolso.
Esta vez era una solicitud para el seguro. Elena, papá tiene que firmar esto. ¿Qué es? El dinero del seguro. El que contratamos por si tenía un accidente. Hay que reclamarlo. Cogí los papeles. Era una solicitud de indemnización por incapacidad permanente. Lo reclamaban como una discapacidad total. Creo que es demasiado pronto para esto. ¿Por qué? Papá está en rehabilitación. Dictaminar una incapacidad permanente ahora es precipitado. La cara de Laura se endureció. Elena, sé realista. ¿Crees que se va a recuperar del todo? Está mejorando, pero no volverá a ser como antes. Tenemos que cobrar ese dinero. Negué con la cabeza. Dígaselo usted directamente. Yo no lo haré. ¿Por qué eres tan terca? Gritó. No me eché atrás. Mi suegro no se ha rendido. Y yo tampoco lo haré. Laura arrebató los papeles y se fue. Suspiré. Tuve un mal presentimiento. Esa noche, cerré con llave la puerta de la sala de rehabilitación por si acaso. También guardé mi cuaderno y mis registros en el fondo de un cajón. A la mañana siguiente, cuando fui a empezar el entrenamiento, la puerta de la sala estaba abierta. Sentí un vuelco en el corazón. Abrí el cajón. El cuaderno no estaba. ¿Quién lo ha cogido? Había desaparecido. El diario de rehabilitación de mi suegro que había estado escribiendo durante 3 meses se había esfumado. Me temblaban las manos. ¿Cómo era posible? Busqué por toda la casa, el salón, la cocina, los dormitorios. No estaba en ninguna parte. Alguien se lo había llevado. Estaba claro. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Tuve un mal presentimiento, pero no me dejé vencer. Por suerte, tenía una copia de seguridad. Saqué el móvil. Las fotos y videos que había guardado en la nube seguían allí. Respiré hondo. Tranquila, puedo volver a hacerlo. Desde ese día, documenté todo con más cuidado. Hacía fotos y videos a diario y los subía a la nube. No importaba lo que se llevaran, yo tendría las pruebas. El entrenamiento continuó. Mi suegro ya podía dar 3 o 4 pasos con las barras paralelas. Lento, pero caminaba. Verlo me llenaba de emoción. Increíble, suegro. Gracias, Elena. Su voz era diferente, más suave, llena de gratitud. Un día mi suegro me dijo, Elena, tengo que contarte algo. Dígame. Cuando era joven era muy pobre, pobre de solemnidad. Escuché en silencio. ¿Ves este reloj? Dijo, sacando el viejo reloj de cuerda. Fue el primer reloj que me compré. Me costó el sueldo de un mes entero. En aquel entonces era un lujo. Su mirada se perdió en el recuerdo. Quería escapar de la pobreza, así que trabajé como un loco. Gané dinero, monté un negocio, y mientras lo hacía, intenté olvidar mi pasado pobre. Suegro. Pero al verte a ti, recordaba aquella época. Esa época de la que tanto me avergonzaba. Supongo que por eso fui tan cruel contigo. Lo siento. Su voz temblaba. Negué con la cabeza. No se preocupe. Lo entiendo. Tú eres especial. Aunque vienes de la pobreza, eres digna y estás orgullosa de ayudar a los demás. Yo no pude vivir así. Usted también ha vivido una buena vida, suegro. Él negó. No. Yo solo perseguí el dinero. Y me perdí lo más importante. Le cogí la mano. Aún está a tiempo de encontrarlo. Me apretó la mano. Era un gesto cálido. Pasó el invierno. Mi suegro ya podía caminar 10 metros solo con las barras paralelas. Sin andador. Lento, pero lo hacía solo. Grabé la escena. Cada paso que daba. Elena, creo que de verdad voy a poder caminar. Sí, sin duda. Pero esa tarde ocurrió algo extraño. Mi suegro sacó su smartphone y llamó a su nieta, Sofía. Sofía, soy el abuelo. Abuelo.
Te echo de menos. Y yo a ti. Oye, ¿podrías enseñarme a usar el móvil? ¿El qué? A grabar videos y a guardarlos. Lo observé desde un lado. ¿Por qué querría aprender a usar el móvil de repente? Sofía vino a casa. Abuelo, si pulsas aquí, se graba un video. Ah, ya veo. Y si pulsas aquí, se guarda. Y así puedes enviárselo a otra persona. Mi suegro aprendió con atención, como si se preparara para algo importante. Unos días después, lo vi grabándose a sí mismo en su habitación. Me asomé por la rendija de la puerta. Había colocado el móvil y le hablaba a la cámara. No oía lo que decía, pero su expresión era muy seria. Y al cumplirse los 6 meses, consiguió caminar los 10 metros con las barras paralelas. Se agarró a ellas y avanzó lentamente. Un paso, 2, 3. Yo contenía la respiración a su lado. Mi corazón parecía que iba a estallar. Llegó al final. Lo ha conseguido. Grité y corrí a abrazarlo. Él también me abrazó con fuerza. Gracias, Elena. Sin ti, no lo habría logrado. No, suegro, lo ha conseguido usted. No, tú me has levantado. Las lágrimas corrían por mi cara. Eran lágrimas de alegría. Esa noche, se reunió toda la familia para verle caminar. El hijo mayor y su esposa, el segundo y la suya, y nosotros con Sofía. Mi suegro caminó agarrado a las barras. Todos aplaudieron. Sofía saltaba gritando. El abuelo es el mejor, mi suegro sonreía. Parecía genuinamente feliz. Durante la cena, dijo, tengo algo que deciros a todos. Lo miramos. He vuelto a caminar. Es un milagro. Y la persona que ha hecho posible este milagro es Elena. Me miró. Si no fuera por Elena, nunca habría salido de esa silla de ruedas. Elena no se rindió conmigo. Me levantó cada día, me sujetó cuando caía y me animó cuando estaba a punto de rendirme. Mi cara ardió. Por eso, he tomado una decisión. Voy a poner gran parte de mi patrimonio en un fideicomiso a nombre de Elena. La habitación quedó en silencio. La cara de Laura, la segunda nuera, se endureció. Papá, ¿qué estás diciendo? Lo que he dicho. Elena me ha salvado la vida. Quiero devolverle el favor. Pero eso es demasiado. Ya he hablado con un abogado. Es legalmente posible. Laura se calló, pero su mirada era afilada. Yo estaba desconcertada. Suegro, yo no lo hice por eso. Lo sé. Sé que no eres así. Por eso quiero dártelo. Me cogió la mano. Los milagros los hacen las personas. Y tú lo has demostrado. Esa noche no pude dormir. Estaba feliz, pero también inquieta. La expresión de Laura no se me iba de la cabeza. Tenía el presentimiento de que algo iba a pasar, y no me equivoqué. A la mañana siguiente, Laura apareció. No venía sola. La acompañaba un abogado, un hombre de unos 50 años con traje y maletín. Los recibí en la puerta. Cuñada, ¿qué es esto? No hay tiempo. ¿Está papá? Laura me interrumpió y entró. El abogado la siguió. Lo seguí, nerviosa. Mi suegro estaba en el salón, leyendo el periódico. Al ver a Laura, frunció el ceño. ¿Qué pasa? Papá, este es el señor Jiménez, mi abogado. El abogado saludó. Buenos días, señor Javier. Mi suegro no respondió, solo lo miró con frialdad. Laura sacó unos papeles. Papá, tienes que firmar esto. ¿Qué es? Un poder notarial para la gestión de tu patrimonio. Como ahora no estás bien, lo gestionaré yo en tu nombre. La cara de mi suegro se endureció. ¿Desde cuándo he dicho yo que quiera eso? Papá, ayer dijiste que le darías tu patrimonio a Elena. Eso no puede ser. ¿Por qué no? No es justo. Nosotros te hemos cuidado durante décadas,
Y Elena solo 6 meses. Sentí un vuelco en el corazón. La voz de Laura era cortante. Mi suegro respondió: esos 6 meses han cambiado mi vida. Elena me ha hecho volver a caminar. Ese es su trabajo. Es fisioterapeuta. No tiene sentido que le des tu patrimonio por eso. Es mi patrimonio y se lo doy a quien yo quiera. Creo que no estás en tu sano juicio. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El rostro de mi suegro palideció. Me adelanté. Laura, ¿qué estás diciendo? La verdad. Desde el accidente, papá no está bien. Su capacidad de juicio está mermada. Mi suegro está perfectamente lúcido. Entonces, ¿por qué toma esta decisión de repente? Él, que siempre ha pensado en su familia. Laura miró al abogado. Señor letrado, se puede solicitar una evaluación de la capacidad de decisión de mi padre, ¿verdad? El abogado asintió. Sí. Se puede solicitar en el juzgado. Mi suegro se levantó, se apoyó en las barras paralelas y se irguió lentamente. Miró fijamente a Laura. Fuera. Papá, fuera de mi casa, ahora mismo. Su voz temblaba de ira. Laura se mordió el labio. Bien. Me voy. Pero esto no va a quedar así. Se fue con el abogado. La puerta se cerró de un portazo. Ayudé a mi suegro a sentarse. Jadeaba. ¿Está bien, suegro? Estoy bien. Pero no lo parecía. Le temblaban las manos. Unos días después ocurrió algo aún más impactante. El doctor Serrano vino a verme. Su expresión era grave. Elena, ¿podemos hablar un momento? ¿Qué ocurre? He visto el video de la caja negra del accidente. Mi corazón empezó a latir deprisa. Y la policía ha reabierto la investigación. Hay puntos sospechosos en el accidente. ¿Sospechosos? El doctor sacó su tablet y me mostró el video. Este vehículo, el que chocó con el coche del señor Javier, era un coche de alquiler. ¿De alquiler? Sí. Y la persona que lo alquiló era un empleado de una empresa que recomendó su segunda nuera. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué quiere decir? Podría ser una coincidencia. Pero la policía sospecha. Me dejé caer en una silla. Me fallaban las piernas. ¿No puede ser? No hay nada seguro. Pero ten cuidado. Cuando el doctor se fue, me quedé un buen rato en estado de shock. Y esa noche, ocurrió algo aún peor. Fui a la sala de rehabilitación y el cajón estaba abierto. El nuevo cuaderno de rehabilitación que había hecho había desaparecido otra vez. ¿Otra vez? Busqué por toda la casa, pero no estaba. Alguien se lo había llevado de nuevo. Pero esta vez era más grave. Mi ordenador portátil también había desaparecido. Allí tenía guardadas todas las fotos y videos. Aunque tenía una copia de seguridad en la nube, los archivos originales estaban en el portátil. ¿Quién ha hecho esto? Iba a llamar a la policía, pero Mateo me detuvo. Cariño, no tenemos pruebas. No sabemos quién ha sido. Si denuncias ahora, todo se complicará más. Apreté los puños, frustrada. Pero Mateo tenía razón. Al día siguiente, accedí a la nube. Por suerte, las fotos y videos seguían allí. Lo descargué todo en un USB y lo guardé en una caja de seguridad del banco. Esto no se lo llevará nadie. Pero la inquietud persistía. Una semana después, llegó una carta del juzgado. Laura había solicitado la evaluación de la capacidad de decisión de mi suegro. Se había programado una evaluación judicial. Mi suegro, al ver la carta, dijo: no te preocupes. Demostraré que estoy perfectamente. Suegro, Elena, no te preocupes. Estoy bien. Pero sus manos temblaban. Esa noche, mi suegro volvió a grabar un video en su habitación. Me quedé junto a la puerta, escuchando con atención. Mi nombre es Javier. Hoy es 15 de julio de 2025. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Puedo juzgar y decidir por mí mismo. Estaba grabando un videotestamento.
Deseo dejar en fideicomiso una parte sustancial de mi patrimonio a mi nuera menor, Elena. La razón es simple. Elena me ha salvado la vida. Me ha hecho volver a caminar. Esta es una deuda que no se puede pagar con dinero. Su voz temblaba. Si alguien se opone a esta decisión, que vea este video. No he sido coaccionado. Es mi propia decisión. Lloré en silencio al otro lado de la puerta. Unos días después, la verdad salió a la luz. La descubrió Sofía mientras miraba el móvil de mi suegro. Mamá, ¿qué es esto? Me enseñó un archivo de audio. Le di al play. Se oyó la voz de Laura. Solo tienes que darle un golpe suave al coche. Que no se haga mucho daño, solo lo suficiente para que lo ingresen en el hospital. Y una voz de hombre. ¿Y el dinero del seguro? Te daré la mitad. Se me cayó el móvil de las manos. No, no puede ser. El accidente no había sido una coincidencia. Había sido planeado. Con las manos temblorosas, volví a escuchar el audio. La voz de Laura era inconfundible. Había planeado el accidente para cobrar el seguro. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Cómo podía una familia hacer algo así? Mateo, mira esto. Le enseñé el móvil. Su rostro palideció. No puede ser. Tenemos que denunciarlo a la policía. Sí, ahora mismo. Pero antes, había que decírselo a mi suegro. Él escuchó la grabación y se quedó en silencio durante un largo rato. Apretó y abrió los puños repetidamente. Sus ojos se enrojecieron. Mi propia hija. ¿A mí? ¿En qué me equivoqué? ¿Fue por perseguir solo el dinero? Su voz temblaba. Le cogí la mano. No es culpa suya, suegro. No. Es mi culpa. Yo les enseñé que el dinero lo era todo. Así viví yo. Negué con la cabeza. Aún está a tiempo de arreglarlo. Al día siguiente fuimos a la comisaría. Entregamos el archivo de audio y el video de la caja negra que nos había dado el doctor Serrano. La policía inició la investigación de inmediato. Unos días después, Laura fue citada a declarar. Mientras la interrogaban, esperamos fuera. El tiempo pasaba muy lento. Unas 2 horas después, salió. Estaba pálida, cuñada. Me vio y apartó la mirada. Lo siento, dijo en voz baja. ¿Por qué lo hiciste? Necesitaba dinero. El negocio se fue a la quiebra. Tenía muchas deudas. Pero llegar a esto. Lo sé. Me volví loca. Lloraba, pero no sentí compasión. No podía. Finalmente, Laura fue procesada por intento de homicidio y estafa. En el juicio fue declarada culpable. 3 años de cárcel, sin posibilidad de libertad condicional. Mi suegro, en el tribunal, la miró y solo suspiró. La crié mal. Suegro, no te preocupes, es el precio que debo pagar. También encontramos el cuaderno y el portátil desaparecidos. Estaban en casa de Laura. Intentó destruir las pruebas, pero fue inútil. Yo ya lo había guardado todo en la nube. La evaluación judicial también se llevó a cabo. Los médicos le hicieron varias pruebas a mi suegro: capacidad cognitiva, de juicio, memoria. Las pasó todas. Está normal. No hay ningún problema con su capacidad de decisión, fue la conclusión del perito. El videotestamento que había grabado también se presentó en el juzgado. Aunque un videotestamento tiene una validez legal limitada, es una prueba contundente de la voluntad del testador. Además, la donación en vida y el fideicomiso ya están formalizados, por lo que no hay ningún problema legal, dijo el abogado. Todo quedó resuelto. Una parte importante del patrimonio de mi suegro pasó a un fideicomiso a mi nombre. Pensé en cómo debía usar ese dinero. Mi suegro me dijo: Elena, haz lo que siempre has querido hacer. ¿Lo que yo quiero? Sí. Tu sueño. Pensé en lo que realmente quería hacer.
Construir un centro de rehabilitación para personas sin recursos que no podían permitirse un tratamiento adecuado. Es una gran idea. Hazlo, dijo mi suegro, sonriendo. Ese otoño, por fin llegó el día de cumplir la promesa. Fuimos al Parque del Retiro. Mi suegro ya podía caminar solo con un bastón. Lento, pero por sí mismo. Abuelo, vamos, gritó Sofía, corriendo delante. Subimos las cuestas del parque. Mi suegro avanzaba paso a paso. Yo iba a su lado. Está bien, sí, puedo. Llegamos a la cima. Un vasto campo de césped se extendía ante nosotros. El viento soplaba, creando ondas plateadas en el estanque. Mi suegro, al ver la vista, se emocionó. No sabía que era tan bonito. Ahora lo ve. Sí, ahora lo veo. Sofía corrió hacia nosotros. Abuelo, has cumplido tu promesa. Sí, el abuelo la ha cumplido. Abrazó a la niña y luego me miró. Elena, muchas gracias. Tú me has traído hasta aquí. No, suegro. Hemos llegado juntos. El viento sopló con fuerza. Nos quedamos allí un largo rato. Juntos. Han pasado 5 años. Es otoño de 2030. Estoy en el vestíbulo de un centro de educación en rehabilitación local. En la pared hay un viejo reloj de cuerda en una vitrina. Era el reloj de mi suegro. Junto a él, una nota enmarcada. El día que empecé a despreciar la pobreza, empecé a hacerme pequeño. Era la frase que mi suegro había escrito en el interior de la tapa del reloj en su juventud. Solo entonces lo entendí. Él también había vivido con la herida de la pobreza. Y esa herida me había hecho daño a mí. Pero al final, nos curamos juntos. Mi suegro falleció en paz el año pasado, a los 83 años. Hasta el final, caminó con sus 2 pies. El día antes de morir, me cogió la mano. Elena, ¿sabes qué es lo mejor que he hecho en mi vida? ¿Qué? Aceptarte en mi familia, aunque fuera tarde. Gracias, suegro. Gracias a ti. Me cambiaste la vida. Esas fueron sus últimas palabras. Ahora dirijo este centro. Para que nadie tenga que renunciar a la rehabilitación por falta de dinero. En este lugar, construido con el legado de mi suegro, decenas de pacientes aprenden a caminar de nuevo cada día. En una pared del vestíbulo hay una foto tomada en el Retiro. Mi suegro y yo, de la mano, con el estanque de fondo. Hoy ha llegado una nueva paciente. Una señora de 60 años que sufrió un ictus. Sentada en su silla de ruedas, con expresión desesperada. Señora, ¿cree que podré volver a caminar? Le cogí la mano. Sí, puede. Yo caminaré con usted. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Me dirigí a la sala de rehabilitación. La luz del sol de otoño entraba por la ventana. Era cálida. Mi suegro decía que los milagros los hacen las personas. Y sí, es verdad. Que una persona salve a otra, ese es el verdadero milagro. La pobreza no es una vergüenza. Lo vergonzoso es despreciar a las personas. Todos merecen ser respetados. Y todos pueden volver a levantarse. Hoy, volveré a levantar a alguien. Lo sujetaré si cae. Lo animaré si se desanima. Y caminaré a su lado para que no se rinda. Esa es la lección más grande que aprendí de mi suegro. Cuidar no es una tarea de débiles. Es la fuerza que restaura las relaciones. El puente que une a las personas. Limpié el reloj. Viejo, pero su tic-tac aún sonaba. El tiempo no se detiene. Y nosotros tampoco nos detendremos. Se abrió la puerta. Entró un nuevo paciente. Le sonreí. Bienvenido. Caminemos juntos. Y hoy, los pasos de una persona más han comenzado. Ahora, a llevar más pasos al mundo.